Buenas noches, Juárez. Una vez más te damos la cordial bienvenida a tu programa, La Biblia, Ficción o Verdad. Te damos las gracias a nombre de CCBM Master Seminary y CCBM Broadcasting. Y comenzamos con este interesante programa en esta ocasión especial en la que vamos a celebrar los acontecimientos de la Pascua. Pero primeramente tendremos la palabra del día. Doctor. Bien, doctor, vamos a comenzar con lo que dice allá Mateo capítulo 21, versículo 1 al 5. Comenzamos y dice: al acercarse a Jerusalén, llegó a Betfagé, cerca del monte de los Olivos, y mandó Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a esa aldea que está enfrente de ustedes y encontrarán una asna atada y un pollino junto a ella. Desátenlos y tráiganlos. Pero si alguien les dice algo, díganle lo siguiente: los necesita nuestro Señor y pronto se lo devolverá acá. Todo esto sucedió para que tuviera cumplimiento lo dicho por medio del profeta que dijo: digan a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Estamos una vez más de vuelta contigo, ¿ok? Y me gustaría que Blanquita nos diera una introducción a tu programa, La Biblia, Ficción o Verdad. Claro que sí, Blanquita. doctor. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa. Y pues vamos a ver y hacer unas preguntas. ¿Qué significa la Pascua y por qué es tan importante para el mundo cristiano? ¿Debemos de celebrar la Pascua? Hay muchísimas interrogantes de nuestro teleauditorio, pero pues vamos a hacer la introducción. Primero, la celebración de la Pascua es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. Al recordarlo, los creyentes celebramos visible y activamente la obra que el Señor hizo para el mundo, para la gente. A lo largo de las Escrituras viene la narración. Sin embargo, muchos cristianos a veces no comprenden de qué se trata la celebración. Hemos visto cuántas doctrinas están totalmente dispersas en lo que se refiere al cristianismo y pues que han creado muchísima confusión en lo que se refiere a este tema. Sin embargo, aunque no lo comprendemos, muchos cristianos lo celebramos de una manera errónea o en ocasiones no la celebramos, pensamos que son vacaciones y pues vamos a también a identificar en este programa de qué se trata esta celebración, para identificar, analizar y meditar los aspectos fundamentales de la Pascua. Necesitamos considerar la historia y conocerla sobre este evento, este hecho. Es por eso que a continuación vamos a presentar los hechos y la historia de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en un informe detallado y se transformará visualmente en los hechos que ocurrieron en esta historia. Es por eso que presentaremos a nuestro panel de profesionales en esta materia, quienes nos acompañan, y veremos cuál es la historia tan importante y tan interesante del mundo cristiano. Iniciamos con el doctor. Soy el pastor Ismael Rojo, pastoreo la Iglesia Misión Evangélica, y es un gusto estar aquí una vez más compartiendo este tema tan importante y que viene siendo la base del cristianismo. Así es. Y pues tenemos con nosotros a un especialista. Por favor. Mi nombre es Alejandro Gómez, especialista en terapia y rehabilitación y traumatología. Vamos a hablar un poco de lo que fueron las laceraciones que sufrió Jesús durante este periodo de persecución. Yo soy Dr. Samuel Baruch. Ok, estamos aquí una vez más en tu programa La Biblia, Ficción o Verdad.
Y habiendo tenido este momento en el que nos estamos presentando, te quería decir de que este programa tiene algo muy especial, algo extraordinario. Lo extraordinario es el relatar y que podamos conversar acerca de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos los últimos días, estamos hablando de su entrada triunfal, estamos hablando acerca de su última cena, o como la llaman, la última cena, y por qué se le llamó en esa forma, y también su muerte, su persecución, su muerte y su resurrección. Estaremos trayendo diferentes sistemas de enseñanza, tratándolo de hacerlo más entendible y lo más sencillo ahora que estamos precisamente celebrando estas festividades tan importantes. Una cosa que se podría decir dentro de estas festividades es de que si tú te pones a pensar, si algún día tú has dudado que Dios o Jesucristo que es o no es real, te voy a dar una nota. Lo que se llama la Semana Santa o la Pascua no solamente es celebrada aquí en México, pero es celebrada a un nivel mundial. Entonces, hazte esa pregunta. Muchos podríamos decir contigo, bueno, pues es que son vacaciones, podemos ir a la playa, podemos ir a distintos lugares, pero no es solamente eso. ¿Por qué la gente, y pregúntate esto, por qué la gente en general, a nivel mundial, ya sea un país comunista o un país demócrata o republicano o X, o occidental, reciben esta temporada como algo extremo, para recapacitar en sus propias creencias? ¿No lo crees así, Blanquita? Así es, doctor. Y fíjate que también surge una pregunta, tú como historiador. ¿Qué es la Pascua dentro del Antiguo Testamento? Pues mira, la Pascua dentro del Antiguo Testamento, estamos hablando de un acontecimiento esencial dentro del judaísmo. Y ese acontecimiento es la liberación del pueblo judío, o hebreos, de su opresión, de la opresión que tenían dentro del pueblo de Egipto. Y cuando decimos de esta opresión es porque desde el principio, cuando Dios se presentó a Abraham y le pidió que Abraham saliera de sus tierras para las tierras que él estaba indicando, para poderlo hacer, vamos a ponerlo en este sentido, su pueblo, estamos hablando de que debido a la desobediencia o la incredulidad de Abraham, el pueblo judío se estableció en un lugar que al final del tiempo lo llevó a una esclavitud inmesurable. Pero lo que hizo Dios, no dejando a Israel solo, aun cuando Israel y los hebreos se sentían solos, Dios nunca los abandonó. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que Él mandó a un mensajero como si fuese un Mesías, hablando de Moisés, a rescatarlos, liberarlos. Pero tienes que tener algo muy presente, Blanquita. Este Moisés no fue el que los liberó. Él simple y sencillamente fue el instrumento de Dios para que el hebreo o judío, fuese liberado y creyese, una vez más y volteara al Dios verdadero. Entonces la Pascua se genera en este sentido, en el que Dios manda y trae, a Moisés para convocar al pueblo a que se unan para que puedan salir de esa esclavitud, y oprimir o hacer un rechazo, a lo que estamos hablando acerca de la tiranía de los egipcios. Y cuando digo la tiranía es de que Dios mismo ordenó a Israel que hiciera algunas cosas, específicas, para cuando Él desatara su ira, sobre el pueblo de Egipto, no tocase a Israel. Y ese es uno de los grandes propósitos de la Pascua.
Okay, la Pascua se celebra precisamente en ese contexto. No podemos ir con toda la escritura en este momento acerca de ello, pero sí podemos decir de que fue un momento histórico para ellos. Dios ordena, por ejemplo, es una cena de preparación. Fíjate lo que estoy diciendo. Es una cena de preparación para poder salir de su esclavitud hacia una libertad incondicional. Una. Dos, dentro de esa cena, se ordenó que se pusiera sangre de un cordero, dentro de lo que son los linternes de las puertas y la parte de arriba, para cuando pasaba el ángel que iba a ejecutar a los primogénitos, no tocara a Israel. Y eso era una señal para ellos. Una señal en la que estamos hablando de que Israel iba a reconocer a Dios como el Dios soberano. Cuando digo esto, tenemos que tomar en cuenta de que los que no aceptaban eso y no lo hacían, sus hijos primogénitos iban a ser ejecutados. Entonces no es una regla de que tú dijeras en una fórmula para que Dios los liberara, no. Era un mandato para que el pueblo regresara, una vez más a una relación con Dios. Claro que esa relación no estaba sellada todavía, había muchas cosas que iban a pasar e inclusive, su compromiso con Dios fue quebrantado después de esta liberación. Pero Dios ordenó que esta cena, o esta celebración fuese celebrada cada año, Blanquita. Y cuando decimos cada año es porque cada año tenía el pueblo de Israel que hacer sacrificios para que sus pecados fuesen perdonados. Pero dentro de eso, también tenían ellos que recordarse a sí mismos lo que había hecho Dios. Algo que muchos de nosotros atendemos a olvidar. Cuando decimos atendemos a olvidar es porque muchas veces se te olvida quién es Dios y qué es lo que está haciendo en tu vida y qué ha hecho en tu vida. Entonces, para el pueblo de Israel, eso era algo primordial que tenía que recordar, y hasta hoy día tienen que recordarse a sí mismos cada año qué es lo que hizo Dios por ellos. La mecánica de la última cena la estaríamos hablando más adelante, pero eso podemos mantenerlo dentro del contexto histórico. Podremos llamarlo que es un inicio de lo que está usted narrando, doctor, ahorita. Es precisamente el inicio de lo que fue, lo que es y sigue siendo la Pascua. Porque en este caso la Pascua es evidente que se trata de una institución divina, vamos a llamarle así, doctor. Fue una idea de Dios, la que viene en Éxodo 12. Estamos hablando de que Dios instituyó esta Pascua como un mandato. Ya no digas una ordenanza, pero un mandato para un pueblo, valga que lo diga en esta forma, incrédulo. Y cuando decimos incrédulo es porque este pueblo cree en Dios soberano, pero continúa tratando de razonarlo, y de hacer sus propios pasos, tomar sus propios pasos. Y deja de considerar de que Dios está en control, de sus vidas y de sus acciones. Exactamente. Sí. También podemos considerar y podemos ver que este pasaje de la Pascua podría ser una expresión de amor de Dios hacia la humanidad. Indudablemente. Indudablemente, porque le sigue pidiendo al pueblo de Israel que voltee hacia Él. Que este pueblo vuelva una vez más a tomar esa posición que Dios les dio como pueblo. ¿Te imaginas? El pueblo del Dios viviente. Claro que ahora con Jesucristo ya no hay un pueblo, ya eres un hijo, que es algo mucho mayor que estaremos hablando a los final de este programa. Esto marcaría entonces la independencia de Israel y el nacimiento de una nación. Sí.
Bueno, podemos hablar de que sí, como nación lo puede ser. O tenemos que acordarnos, si tú bien lo sabes, doctor Rojo, que Israel ya se había convocado mucho antes de su esclavitud. Dios ya lo había nombrado como su pueblo. Una. Y dos, Abraham fue el primero que fue llamado hebreo. ¿Sí? Entonces, en ese momento es cuando se constituye, por decirlo en esta forma, la raza judía. El que fuese nación siempre lo ha sido. Su reconocimiento como nación, no fue establecido hasta después de 1945, por decirlo en esa forma. Pero precisamente por lo que vamos a narrar históricamente, todo el acontecimiento de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y resurrección, pues podremos ver que esto podría ser fue histórico los primeros pasos de la Pascua, porque el propósito de esta celebración para este pueblo de Israel es que el Señor lo instituyó para que se recordara una vez al año, ¿sí?, que en cinco sentidos, los detalles específicos de esta obra maravillosa de redención de Dios hacia su pueblo y que había hecho en Egipto, ¿no? Entonces se quedó instituido como una celebración para el pueblo judío. Ahora, indudablemente, para una vez más, quisiera acentuar esto. Una cosa es ser instituido, o ser como una ordenanza para alguien. Así es. Y otra cosa es de que sea ordenado, que sea un mandato. Mandato. Vamos a, valga la redundancia, decir un mandamiento. Claro que no entra dentro de los 613 mandamientos o los 10 mandamientos, pero entra en un mandamiento directo de un pacto, que es un pacto de ley. Sí, porque todavía no estaban dentro del pacto de gracia. Entonces, en ese momento, estamos hablando de que, como dice Blanquita, sí fue un mandato o una institución, pero no como una ordenanza, pero como algo que era exigido para que tú puedas ser. Fíjate, va a haber una diferencia muy grande entre la cena del Señor o la gracia y la ley. La ley te demanda que tengas que tener un sacrificio, para que haya un perdón temporal por tus pecados. Pero ahora, ¿sí?, no lo es así. Sin embargo, el judío sigue celebrando eso porque no tiene una relación con Cristo, no tiene una relación con Dios. Y mientras no tengas una relación con Dios, tienes que tener un sacrificio X. Claro que los tienes que seguir con reglas. Entonces la cena es el promulgador de esas reglas, pero también es el que ordena algo que tienes que hacer para agradar en una forma temporalmente a Dios. Estamos hablando de las celebraciones, de lo que es esta celebración específica que le llaman Semana Santa. Básicamente podremos decir que Jesucristo en su momento él era un judío, y hay que aclararlo, porque también se desconoce la nacionalidad en muchos de los casos, porque Jesucristo celebraba determinadas fiestas, determinadas acciones. Debemos de aclarar a las personas que lo desconocen que Jesucristo era un hombre hebreo, era un hombre judío, por tal estaba educado como tal. ¿Es correcto? Eso es correcto. Es muy importante acentuar que Jesucristo era y es en su humanidad judío. Y por esa misma razón, todo lo que aconteció durante de ese tiempo. Entonces tenemos que ver qué es todos estos acontecimientos y qué es lo que pasó dentro del desarrollo de su vida como una persona judía que tenía que seguir la ley mosaica y tenía que seguir todos los preceptos dentro de esa ley. Perfecto. Ahora, vamos a ver. El nombre de Pesaj viene siendo la Pascua en hebreo. ¿Sí? Viene siendo el
que algo pasó o que algo pasó sobre, o que es la connotación hebrea. O que pesa o pesa es lo que significa que algo pasó sobre. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a interrumpir en este momento nuestro corresponsal Luis García, que está reportando en el noticiero, para el Noticiero Verdad desde Jerusalén. Adelante, Luis. Buenas tardes, aquí Luis García reportando en el Noticiero Verdad desde Jerusalén. Blanquita, tenemos una noticia de última hora un tanto peculiar y alarmante. Hace unos días pudimos grabar en la entrada principal de esta ciudad, Jerusalén, a este hombre llamado Jesús, el cual venía sentado en un asno y la gente lo estaba recibiendo, Blanquita, como si fuera un rey esperado. Pero tenemos un video, podemos ir a verlo. Como puedes ver, Blanquita, la gente estaba arrojando sus túnicas, ramas de olivo y palmas a su camino. Y durante todo este tiempo ha estado predicando en forma de parábolas y ha tenido encuentros con los saduceos, fariseos y escribas. Incluso ha testificado de la destrucción del templo y que lo reconstruirá en 3 días. La verdad, yo no sé cómo pretende hacer eso, Blanquita, pero bueno. De igual manera, muy autoritario, volvió a sacar a todos los mercaderes del templo y el gobierno romano se encuentra extremadamente molesto a lo que está ocurriendo. E inclusive, los sumos sacerdotes están tan preocupados porque la Pascua se celebra este jueves. Hoy comienza la Pascua. Pero estamos tratando de averiguar acerca de estos acontecimientos. Los mantendremos informados. Gracias, Luis. Pues continuamos, como podrán ver aquí, de primera mano, aquí lo tienen. ¿Nos pueden explicar, me podrían describir qué es lo que está ocurriendo allá en Jerusalén, doctor Rojo? Bíblicamente podemos decir que se estaba cumpliendo, como dice la Escritura allá en Mateo, la porción de la palabra que comenzamos a leer. Una de las cosas que podemos resaltar es que la porción de la Escritura, los evangelios, es uno de los acontecimientos que se cita en los 4. Y hay otros acontecimientos que no se cita en los 4, solamente en 3. Por eso es realzar la importancia de este acontecimiento. En Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11, Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11, en Lucas y en Juan está plasmada esta historia. Pero ¿qué podemos resaltar sobre esto? Se estaba cumpliendo precisamente profecías que decían, y bien acertado decía el doctor sobre el significado del Antiguo Testamento, cómo en este Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se estaba cumpliendo al pie de la letra. Cuando leímos el pasaje de la Escritura en el Mateo capítulo 21, versículo 5, dice: digan las hijas de Sión, he aquí tu rey viene a ti humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y si vamos allá a lo que viene siendo Isaías capítulo 62, versículo 11, podemos notar que dice ahí la Escritura: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra.
pero también citaremos a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice la Escritura: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y es bien importante resaltar los acontecimientos que están pasando, pero que son cumplimiento de una profecía o profecías que estaban plasmadas en el Antiguo Testamento. La importancia de esto es que el significado va más allá de solo cumplimiento de profecías. Cuando hablamos en la Escritura del propósito de desplazarse de un lugar a otro, como relata la Escritura del Mesías, el rey, para entrar a Jerusalén, podemos ir allá a la Escritura de Zacarías y volver a mencionar esta pequeña frase: he aquí tu rey vendrá a ti, justo. Y luego hacemos la connotación con por qué es que al momento de entrar en la entrada triunfal, como le llaman, ponían los vestidos, pues sí, vestiduras, ¿no? Y estaba pasando por ahí. Bueno, era un acontecimiento que los hebreos, cuando llegaba un rey a Jerusalén, y particularmente podemos tomar en connotación Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 13, un ejemplo de que así se hizo en la antigüedad, y era una de las cosas que precisamente se estaban dejando ver al momento de que Jesús entraba por aquella puerta, y lo estaban reconociendo como rey y lo estaban vitoreando como el rey. Es a lo que le llaman la entrada triunfal, doctor. Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Históricamente, ¿nos puede explicar, doctor, acerca de la entrada triunfal y sus consecuencias? Pues mira, podríamos hablar acerca, como estaba hablando el doctor Rojo, porque en este contexto, lo que tenemos que recordar lo que está sucediendo en ese momento. Dentro de ese momento, no solamente era el que Jesucristo entrara a esta ciudad, pero este es un movimiento que está haciendo Jesucristo culminativo. Y cuando decimos culminativo es de que está acentuando o estaba acentuando algo en particular. Recuerda esto, como bien lo dijo nuestro gran hermano Rojo, lo que está pasando es de que están recreando una entrada de un rey. Primero, no solamente en Jerusalén, pero en Persa, en Babilonia, cuando un rey era coronado o tomaba posesión, normalmente lo que él hacía era entrar a la ciudad sentado en un asno. No sentado en un caballo como tú te lo imaginarías o como lo ves en películas en muchas ocasiones. Pero ¿cuál era el significado de que él entrara sentado en un asno? El significado principal era de que ese rey, al momento de que él era bautizado, vamos a decirlo así, y que tenía un encuentro con la gente de su reino, tenía que ocasionar o tenía que provocar él un acercamiento para que fuese aceptado y para que al mismo tiempo ellos pudieran promulgar una confianza dentro del pueblo. Entonces lo que hacían es de que si entraban con un caballo, pues te puedes imaginar, es una persona que está más arriba de tu cabeza, que no es tan alcanzable. Si entraban en un camello, por decirlo así, porque era algo muy costumario en ese tiempo para poderse mover de un lugar a otro, pues con mayor razón estabas mucho más alto de la persona o que no te podía alcanzar. El que tuvieran un asno, eso le daba la habilidad a esta persona de poder acercarse a la gente, de ser tocado, de ser alcanzado, y que pudieran ellos mismos tener o establecer una relación como tal con la gente de su pueblo. Entonces Jesucristo hace lo mismo. Cuando digo es algo que va a culminar, es porque en este momento Jesucristo está haciendo una aparición o dándole una última oportunidad al pueblo de Israel de verlo como un Mesías.
De que lo de reconocieran. que lo reconocieran. Okay, tienes que acordarte de esto, ¿ok? Inclusive sus discípulos, ¿ok? Ellos pensaban que Jesucristo se iba a coronar como rey. Era lo que ellos estaban esperando. Ellos no estaban esperando que Jesucristo muriera como él ya lo había pronosticado o lo había profetizado, ¿ok? Pero ellos entendían dentro de la cultura judía y de la palabra de la Biblia hebrea, ¿ok? Que yo, como Jesucristo, o como judío, perdón, estaba esperando al rey de Israel. Entonces, esta entrada era culminante para su ministerio, porque lo que él estaba haciendo indirectamente es de que él estaba demostrando, de que él en realidad era un rey, pero no venía a gobernar en ese momento. En este momento, para entenderlo tu narración, doctor, en este momento todavía sus discípulos, sus seguidores, seguían creyendo que Jesús iba a coronarse como un rey para tomar alguna posición política, vamos a llamarlo así. Es lo que ellos están esperando, que Jesucristo se coronara como un rey. Es como cuando pasa con nosotros hoy día. Nosotros pensamos que cuando tú recibes a Cristo, Él viene y te saca de todos tus problemas. Y no es así. Lo que Él viene a hacer, es especialmente darte la oportunidad de que lo reconozcas como Dios, y que sigas los preceptos que Él te está dando. En ese mismo concepto, o contexto, es lo que estaba haciendo Jesucristo en ese momento. Por eso tenemos la narración de esta historia que nos está dando, en los evangelios. Y curiosamente, como lo dijo el doctor Rojo, sale en los 4 evangelios, no solamente en 1 o 2. Y es algo muy notorio. ¿Por qué? Porque 3 de esos evangelios, como se les llama, sinópticos, narran la vida de Jesucristo y su caminar. Pero Juan se concentra más en su divinidad y en su humanidad, dejando un tanto a un lado muchas de las cosas que Jesucristo hizo, por decirlo así. Pero ya en conjunto, para esta entrada triunfal y para lo que es la crucifixión de Jesucristo, su sufrimiento, Él mismo, como te digo, lo acentúa, Dios mismo lo acentúa con todos sus escritores, que es una cosa primordial. Y la otra es de que Él tenía que darle vamos a ponerlo en esta situación, no sé qué es lo que tú pienses, doctor Rojo, ponerle en la posición a Israel de, una vez más, o como última ocasión, el decidir si lo iban a aceptar o no lo iban a aceptar, como el Mesías, como el Salvador de Israel, no como un rey, pero como un Salvador. No obstante que los mismos discípulos o seguidores de Jesucristo estaban esperando precisamente esa coronación. ¿Qué es lo que tú piensas? Cuando estaba el Señor Jesucristo entrando precisamente ahí a Jerusalén, debemos de resaltar lo siguiente. Hubo un gran alboroto y se vitoreaba Hosana al hijo de David, que era precisamente una de las cosas que en aquel entonces y bíblicamente se tenía que reconocer como hijo de David. Hubo varios datos, en la escritura lo relata, donde precisamente se hizo esa algarabía. Y pues esa escena que pudiéramos observar, tristemente, como lo menciona ahorita, ellos lo reconocerían como rey siempre, pues tristemente no. Porque pasajes de la escritura después, allá marcado en Lucas capítulo 23, versículo 20 al 21, resulta que en lugar de decir, Hosana al hijo de David, estaban vitoreando una palabra diferente. Crucifícale, crucifícale. Quiere decir que no lo recibieron como rey. En ese momento sí fue muy efusivo ese entorno, pero la respuesta a que si lo recibieron como rey, esto es un contundente no, porque al final
eligieron mejor a un ladrón Sacrificarlo. y sacrificarlo. Pero fíjate que en este contexto, okay, tenemos que recordar dos cosas. Una, ellos no tenían la Biblia como tú la tienes hoy día. Exacto. Porque no tenían un libro como ese que les relataba lo que iba a pasar. Okay, por un lado. Y por el otro lado, ellos lo único que tenían era lo que es la Biblia hebrea o los escritos hebreos, que tampoco los tenían en sus casas o los estudiaban todos los días. Era solamente un cierto tipo de personas, como los saduceos, los escribas, que estudiaban más a fondo las escrituras y pues más que nada las interpretaban de su forma, en su forma. Entonces, es certero lo que tú dices, pero tenemos que recordar las formas de esta gente. Ellos lo recibieron sí como un rey que se iba a coronar. Pero conforme pasaron ya no los meses, estamos hablando de días. Ellos estaban esperando que él se coronara. ¿Sí? Pero entró la Pascua, entraron otras cosas y la gente seguía esperando. Entonces ellos estaban esperando, ya no era una cosa de meses, años, o el silencio de Dios por 40 años, pero estaban esperando que en ese momento, en sus mentes, en sus deseos, como muchos lo tenemos cuando queremos o esperamos algo de Dios, que suceda ya. ¿Sí? Entonces todo esto nos enseña eso a nosotros. Sí, que estos judíos, este pueblo judío estaba esperando que lo hiciera en ese momento. Por eso mismo, como ustedes lo vieron en las escenas, no hubo soldados romanos alrededor de ellos para detenerlo. Porque inclusive los romanos querían ver qué es lo que iba a pasar. Entonces no había una euforia como que fuera, ¿cómo se llama? Una persona que iba a tratar de volcar el gobierno romano. Inclusive los romanos estaban pensando, por decirlo en ese sentido, si ese es rey y se corona como rey de los judíos, tenemos que un problema. Esperar primero. Para que no se les tornara un Para problema que no se les político. tornara un problema o simplemente, entonces esta es la persona con la que vamos a tener que hablar. Sí. ¿Cree que eso desató miedo en el pueblo? Pues no miedo, lo desató una ansiedad. Por un lado, pues el pueblo judío, ansiedad de que tenemos que tener una voz. La tenían en los sumos sacerdotes. Pero los sumos sacerdotes solamente hablaban en una forma religiosa, no políticamente. Aunque estaba mezclado. Pero ellos ya sabían que el sumo sacerdocio, ya tenía una, ¿cómo te puedo decir? Ya tenía un sistema. Cuando hablamos de un sistema, estamos hablando de que pues eso ya estaban recaudando sus bienes, dineros, ya estaban viviendo de eso. Entonces la gente quería ver ese cambio. Entonces por ese lado había una ansiedad. Por el lado romano, estamos hablando de que sí había un miedo. Sí había temor. Pero no un miedo como a temor. Estamos hablando de que había un miedo a... ¿Cómo lo podrías poner? Que algo se avecinaba. Precautorio. Algo venía. Si lo es o no lo es. Por eso mismo no vemos o no tenemos algo dentro de las escrituras que nos diga y estaban rodeados de soldados, porque lo diría. Exactamente. Porque simplemente nos dice que la gente lo recibió. ¿Y por qué tiraban sus vestimentas y las ramas de olivo o de palmeras, cosas por el estilo? Era porque ellos estaban recibiendo a un rey. ¿Sí? Alguien que o se iba o ya se había coronado de una forma u otra. Por eso, entonces, por un lado había ansiedad. Por el otro lado había precaución. Dicho de una forma más simple, creo yo que el pueblo judío, estamos hablando exclusivamente del pueblo judío en esta fase de esta historia, pero el pueblo judío estaba esperando un Mesías, ¿sí? Sí, estaban esperando el Mesías. Y por otra parte, los discípulos
que eran judíos también, y se congregaban con Jesucristo, vamos a llamarle de esa manera, ellos lo vieron de otra forma, lo vieron de una forma convenenciera, vamos a llamarle así, de que este se va a coronar rey y nos va a tocar algún puesto político. Esas son dos vertientes muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Pues tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ok? Por un lado. Tienes toda la razón. Sus discípulos o sus seguidores lo estaban viendo a él de una forma convenencieramente, porque pues si se va a coronar rey y estoy al lado de él, yo voy a tener una mejor posición. Claro. Por un lado. Por el otro lado, tienes que considerar lo siguiente, ¿ok? Jesucristo ya caminó 2 años, ¿qué te gusta? 2 años y 10 meses, ¿ok? De su ministerio con ellos. Y en esos 2 años y 10 meses, Jesucristo ya hizo milagros que estaban prescritos para el Mesías. Entonces no había duda alguna. La duda de ellos, ¿ok? Era, la pregunta es, ¿por qué nuestra autoridad, los sumos sacerdotes, no lo han querido reconocer? ¿Qué es lo que falta? Pero a nosotros nos han dicho y nos han invitado, ¿ok?, a conocer cómo reconocer al Mesías. Entonces, por un lado, los seguidores de Jesucristo decían, Él es el Mesías. ¿Ok? Ya no había tanto convenencierismo, ¿ok? Pero había una credulidad de que Él es el Mesías, pero el cuestionamiento era, ¿cuándo te vas a coronar? Quiere decir, doctor, también que esto nos lleva a ver un pasaje de la Escritura donde hay 2 discípulos de ellos, ¿no? Donde le preguntan a Jesús, respondiendo también en parte de la pregunta de nuestra hermana Blanca, referente a esto, cuando les dice la petición aquella, ya en Mateo capítulo 20, dice, entonces se le acercó la madre de 2 hijos de Zebedeo con sus hijos, dice, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y respondiendo, ¿había cierto interés? Pues sí, estos pasajes de la Escritura nos evidencian que sí había interés, pero el Señor Jesucristo es muy puntual y en sus respuestas era muy certero. Cuando dice allá en el capítulo 20, versículo 25 en adelante, yo creo que esta fue la manera en la que de alguna forma los frenó, porque le dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros, dice la Escritura, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, este será el servidor. En el siguiente versículo le dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Y en el otro versículo, para terminar, dice, versículo 28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Pero 3 palabras, doctor. Sí. 3 veces les recalca este punto de el servicio. No, ¿sí? Y él está acentuando algo que es muy importante, ¿ok? Para ti, para mí. ¿Qué es lo que esperas de Dios? Exacto. ¿Qué es lo que estás esperando? Los voy a interrumpir un momento. Estamos recibiendo la señal de nuestro corresponsal en Israel. Y Luis, adelante. ¿Qué está pasando, Luis? Hemos estado tratando de acercarnos a este hombre y estamos ahora en un lugar llamado el Aposento Alto. Este hombre llamado Jesús empezó a celebrar la cena de Pascua con sus seguidores, Blanquita. Permítenos acercarnos para poder mostrarte un poco de lo que está pasando. Parece ser que ya está en la celebración. Escuchemos. Bueno, Blanquita, esto es lo que está aconteciendo en estos instantes. Trataremos de mantenerlos informados de lo que está pasando. Yo soy Luis García para Noticiero Verdad. Estamos de vuelta contigo, Blanquita. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Ustedes podrían comentarme algo acerca de esa celebración que está ejerciendo Jesús? Pues ahorita está haciendo lo que es la última cena.
Pero fíjate que es muy peculiar que lo llamamos la última cena. Y la pregunta sería, ¿por qué la llamas la última cena? Cuando en realidad no era la última cena. Okay, estamos hablando de la Pascua. Sí. Okay, pero por la razón de que se llama la última cena es porque Jesucristo es la última ocasión que celebra con sus discípulos, okay, una convivencia, vamos a ponerlo así, en este mundo, en Jerusalén. Después de eso no habrá una convivencia como tal. Pero aquí anuncia dos precedentes, o instituye dos precedentes. El primero, okay, es de que este hombre está poniendo o cancelando o terminando una era. Okay. Y para esta era es la era de la ley, en la que les está diciendo a ellos, a sus seguidores, pero tenemos que tener esto muy claro, se lo está diciendo a sus seguidores, okay, ya no vas a hacer esto más. ¿Qué es lo que no van a hacer más? Es celebrar la cena como la estaban celebrando, la Pascua. Ya no iba a ser el recordar, entre paréntesis, de que fueron traídos, okay, fuera, okay, de Egipto. Ahora, el nuevo precedente es de que iban a tener que recordar lo que Jesucristo iba a hacer después de esa cena. ¿Cómo iba a entrar la gracia con ellos? Bueno, ahorita nos lo explican. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué es lo que define a nuestra sociedad? ¿Sobre qué cimientos está basada Ciudad Juárez? Estamos conscientes del esfuerzo que hacen los ciudadanos. A lo largo de cada programa compartiremos contigo sus historias y el arduo trabajo que desempeñan para el beneficio de cada uno de nosotros. Todos los domingos a las 4 p.m. CSBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en Guerra, edificando hombres de verdad. Domingos 10 p.m. por CSBM Master Seminary. Continuamos con nuestro programa, Jesucristo en la vida, la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continúa, doctor. Pues también tenemos que tener en consideración, okay, toda la mecánica de la última cena. Okay, cuando decimos, voy a dejar de decir la última cena, okay, la cena de Pascua que celebró Jesucristo. Es que así es conocida. Okay. Pues sí es conocida, pero tenemos que quitarnos ese chip. Okay, porque no, a mí es la última cena que tuvo en este planeta como humano, vamos a decirlo así. Okay, e inclusive Él nos dice en la Escritura, okay, que Él va a regresar por su iglesia, okay, por sus seguidores, okay, que es su iglesia, y celebrarán una cena en el cielo. Okay. Claro que también nos dice la Escritura que Él partió el pan con sus discípulos después de haber resucitado. Pero tenemos que hacer hincapié de que no era una cena como tal cuando hizo eso. Okay, pero en esta cena, okay, normalmente tiene 5 copas. Okay, 4 de esas copas, okay, señalan o significan los diferentes sufrimientos, okay, que ocurrieron, y no sufrimientos solamente, pero la esperanza, okay, que trae al pueblo de Israel. Más la 5ª copa normalmente es la copa que se le llama de Elías. Okay. Y la copa de Elías, okay, si ustedes la pueden ver ahorita en pantalla, se la van a poner, okay, en la mesa que está de decoración. Okay. La copa de Elías era un recordatorio de que cuando venga, okay, la última venida, vamos a ponerlo en ese sentido, okay, el Señor, el profeta Elías va a venir y va a acentuar, okay, o va a preparar esa venida. Okay. Desgraciadamente la hemos confundido con la venida del Mesías como tal.
¿ok? Significando de que él primero tenía que venir Elías y después el Mesías. Pero aquí ya el Mesías estaba presente, ¿ok? Y Elías va a estar dentro de otra época. Cuando decimos otra época, para no entrar ahorita mucho en lo que es la tribulación, lo vamos a dejar a un lado. Pero la copa simplemente significa que Elías tenía que venir a anunciar, ¿ok?, la venida del Mesías. Y cada vez que celebran los judíos hoy día, al último de la cena, después de haber, también es toda una mecánica, después de la última copa, mandan a un niño fuera de la casa, a la puerta, y la pregunta que lleva el niño es si él ve a Elías viniendo o parado en la puerta, ¿no? Tratando de entrar. Y el niño regresa y le dice al que está ¿cómo se dice? Como anfitrión de la cena, que es el más adulto de ellos, le dice, no lo veo. Y él pronuncia las últimas palabras y dice, hasta el próximo año en Jerusalén. Que significa es de que van a tener que esperar otro año para ver si el Mesías viene. Pero eso, también se celebraba en ese tiempo. Y curiosamente, dentro de eso, la última copa no significa eso, dentro de la Pascua. Pero lo que significa es el derramamiento de sangre, por nosotros los pecadores, y el inicio de una nueva era. Claro que ese inicio no comienza hasta que el Señor muere y resucita y asciende a los cielos. Cuando Él asciende a los cielos es cuando el nuevo mandato o el nuevo pacto de la gracia entra en efecto. No sé si eso explica más o menos o si quieren añadir algo más ustedes. Quisiera nada más resaltar algo referente al comentario que hizo un hombre indispensable en esta historia de nuestro Señor Jesucristo, llamado Juan el Bautista, que ahorita lo que mencionaba el doctor, en la tradición oral y en la tradición judía, esto se hacía, ¿verdad?, puntualmente con el niño que menciona, que salía y preguntaba. Aún había preguntas en Juan el Bautista cuando fueron a verlo a la cárcel, cuando él estaba a punto de ser decapitado. Y él todavía tenía esa incógnita, ¿no? Y les dice, vayan y pregúntenle si es él o esperamos a otro. Pues fíjate que él tenía esa incógnita precisamente por lo que estábamos hablando antes. Sí. De que ellos pensaban de que venía a postularse como rey. Exacto. Sí. Vamos a no decir postularse, a sentarse como rey. Sentarse y pronunciarse como rey. Ándale, pronunciarse como rey. Y en la mente de Juan el Bautista estaba la misma incógnita. Sí. Y la incógnita era porque pues él iba a morir. Y conocemos, no era una cosa de que a lo mejor moría o no moría. Él ya había testificado en contra por ejemplo, así del procurador romano, ya le había dicho que estaba haciendo mal, etcétera, etcétera, ya lo había promulgado como una persona de pecado, y sabía que en un momento u otro, el procurador lo iba a mandar matar. Entonces lo que él hace es de que manda a llamar a sus discípulos, a sus seguidores, y les dice a ellos, o les pregunta, ve y pregúntale si él es el Mesías o es alguien más. ¿Por qué? Porque él también estaba pensando, tiene que venir Elías. Sí, y Elías no vino. Entonces, ¿será o no será? ¿Voy a morir en vano o voy a morir sabiendo de que pues ya está con aquí? La seguridad de que la seguridad de que está aquí. Sí. Que eso es una de las cosas primordiales dentro de su palabra. Y si no leemos todas estas escrituras, para ti no es solamente de que no tengamos el tiempo, simplemente no cometemos o caemos en el afán de que tenemos un montón de escrituras, pero más que nada el que tengas un mejor entendimiento de lo que está pasando en estos días, de lo que pasó en ese entonces y lo que significa para nosotros hoy día. Los voy a volver a interrumpir. Tenemos otra llamada de nuestro corresponsal en Jerusalén. Adelante, Luis.
Buenas noches, mi nombre es Luis García Blanquita, aquí reportando desde Jerusalén. Nos encontramos en las afueras del Jardín de los Olivos, también conocido como Getsemaní, donde este hombre Jesús y sus discípulos se reunían a menudo para platicar y orar, Blanquita. En estos momentos Jesús se retiró a orar a solas, se veía un poco perturbado, un tanto preocupado o angustiado. Sus amigos están apartados de él, descansando, aparentemente orando. Déjanos acercarnos, Blanquita. Un momento, parece que se está acercando gente de los sumos sacerdotes. No son. Parte de los sumos sacerdotes y algunos guardias de los herodianos. Espera, parece... Sí, Blanquita, lo están arrestando. Déjanos ver si puedo mandar unas imágenes de lo que está aconteciendo. Bueno, pues ahí tienen los acontecimientos. ¿Nos podrían explicar el porqué de este arresto a este hombre llamado Jesús? Pues cuando estamos hablando acerca de este arresto vamos a decirlo que es muy sencillo. Okay, están esperando que se corone como rey. Que por un lado el gobierno romano está en espera y no se quiere meter en ningún vericueto político con ellos. Por el otro lado, tienes que recordar de que antes de que llegara este arresto, Jesucristo mismo volvió a ir al templo, y volvió a aterrorizar al templo, a los que estaban ahí, a los mercaderes, y los sacó del templo, y una vez más les recordó a ellos que no hicieran la casa de su padre una casa de ladrones. Pues de ladrones, de discordia, una cosa por el estilo. Es por eso del enojo cuando entra al templo y tira todo. Sí, ese es el enojo, porque ya traían un sistema, y esto es una cosa clave, porque ya traían un sistema, porque los sumos sacerdotes, vamos a ponerlo en esa posición de ganancia. Sí, de ganancia, y ya la gente se había convertido, o se estaba, pues, ya estaba en una posición muy sedentaria. Cuando digo sedentaria es que estaba dentro de un comfort zone. Zona de confort. Una zona de confort, en la que pues no tengo que hacer mucho, Dios lo entiende, y cuántas veces no estamos en esa posición nosotros mismos. Sí, entonces ellos decían, no, pues en lugar de llevar a mi sacrificio como lo ordena la ley o de hacer otro, pues toma una de las reglas. Sí, porque la ley te decía, si estás cerca tienes que llevar tu ofrenda. Si estás muy lejos y no puedes llevarla o puede ser muy trabajoso llevarla, véndela, lleva el dinero, y cuando llegues a Jerusalén, compra tu ofrenda y ofrécela. Pero aquí ya se había hecho un mercader. Así vivieras 2 cuadras del templo, pues era más fácil ir al templo y comprar la ofrenda y darla. Se había convertido en un mercado. Pues no solamente un mercado, ya se había convertido en un negocio redondo para todos. Entonces esto, lo que estás viendo, lo que viste, ese acontecimiento, es algo que no debe caer de sorpresa para nosotros. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Y es lo que yo quiero que pienses tú también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? En las vidas de los sumos sacerdotes, ellos dijeron, tenemos que pararlo. Nos está quitando el negocio. Sí. Si es o no es, que ellos mismos sabían que sí lo era. Porque todas las evidencias apuntaban de que lo era. Pero Dios ya les había puesto un velo. Porque Dios no quería que estos judíos que no lo aceptaran tuvieran un castigo mayor. Sí, pero ellos mismos dentro de ese orgullo y dentro de esa incredulidad, lo que ellos hicieron es de que pues tenemos que provocar que se postule como rey, o 2, perdón que lo diga así, que le den cuello. O sea, mejor asesinarlo. Pues sí, asesinarlo. El problema de ellos es de que ellos no podían mandar a nadie a la horca, por un lado. Y fíjate que si lo piensas así, también tú tienes que pensar en lo que hizo Judas. Judas lo entrega.
Y muchas veces nada más lo tomamos de que Judas, pues el malo de la película, y fue escogido por Dios, y caemos en predestinación, y caemos en elección, todo eso, pero no vemos la soberanía de Dios en este contexto. Así es. Cuando pensamos, doctor, en ese hecho que recién comentó sobre precisamente lo que hizo Judas, ¿sí? También, como mencionamos al inicio del programa, que hay profecías particulares que se cumplen, aún en la vida de Judas, que hay profecías que se van cumpliendo. Y más que hacer profecías, más que mencionar las profecías, es realzar precisamente el papel que jugaba cada uno de los discípulos que estaban alrededor. Porque previo a que lo arrestaran, el Señor Jesucristo se dirigió a un lugar muy en particular. Y Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios en todo momento. ¿Sí? Y sería muy bueno comenzar a mencionar lo que Él hizo. Fue precisamente al huerto de Getsemaní, en donde empezó una cruda situación, ¿sí? Que nosotros lo podemos ver a distancia y decir, ay, qué tanto es lo que estaba a punto de acontecer en él, ¿sí? Y pues es importante resaltar porque en ese proceso, en ese tiempo, también entra en escena Judas. Pues entra Judas, y no solamente eso, pero también con sus discípulos. Sí. Porque ellos mismos no seguían sin entender lo que pasó dentro de la cena, que por cierto te invito a que estudies aquí con nosotros para que puedas entender más a fondo cada una de las escrituras que estamos mencionando en este contexto. Y por ejemplo, como tú bien lo dices, el que se vean esas profecías es muy importante. No tanto porque sea una profecía, sino porque en el contexto de qué probabilidades habría de que se cumplieran esas profecías. Exactamente. Y si lo ves matemáticamente hablando, es a la potencia de 10, como dicen, es una en un billar de millones de que se cumpliera esa profecía. Tal cual, ¿verdad? Tal cual. Y la otra es, ¿cuál es? O ¿cuál es? ¿Por qué es narrado esto? Lo narran no nada más como una cosa histórica o una cosa de que pobrecito lo persiguieron y hicieron. Pero cada una de esas tiene una consecuencia. Cada una de esas tenía una razón de ser. Y muchas veces nosotros hacemos cosas y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y cuando decimos de lo que está pasando es de que no tomamos en cuenta lo que puede acontecer después de. Posteriormente. ¿Dónde estás? En este lado, Judas no lo estaba haciendo simplemente por dinero como todo el mundo lo ponemos. Si tú ves el contexto de cómo fue llamado, de que caminó con Jesucristo, de lo que aprendió, de lo que ellos creían, ¿qué es lo que estaba pasando en la cabeza de Judas? Sí, y es muy simple, simple pero difícil de apuntar. Sí. En la cabeza de Judas, por un lado, estaba el enriquecimiento, sí. Era el tesorero, era el que traía el dinero. Era la ambición. Era la ambición. Pero no solamente la ambición. Te voy a hacer una pregunta. Si tú estás caminando con el rey, o que supuestamente va a ser el rey, y tú eres el tesorero, ¿qué esperarías de él? Pues de que te hiciera el secretario de Hacienda. De Hacienda. Pues, sí, nada más y nada menos. A mí me toca, ¿no? El que va a dictar el rumbo de la economía del país. Ya me toca por derecho. Ya le toca por derecho. Pero si te pones a pensar, y es algo que nos da a nosotros pensar, ¿qué es lo que él hizo? ¿Cuál era su ambición? Porque su ambición no nada más era recibir 30 monedas, para dar a su maestro. Hablando de la humanidad, doctor, tanto de Judas como, por ejemplo, podemos pensar, él probablemente
no conocía lo que se iba a cumplir en él, pero estaba dentro de la soberanía de Dios. Lo que una persona se le dice previamente que va a suceder con ella, porque la cena del Señor dice, aquel que meta su pan y lo moje en mi plato, entonces él me va a traicionar. Pero fíjate que él estaba dándonos una oportunidad. Es que son tantas cosas. Sí, Muchos detalles. Creo que no. Son muchos detalles. Eso sería imposible en este programa. Pero nada más resaltar ese punto, ¿no? Judas se da cuenta que él es. Porque luego inmediatamente le dice el Señor Jesucristo a él, le dice, ¿qué estás esperando para hacer lo que tienes que hacer? Ajá. Así que él va y inmediatamente se apresura, pero lo importante, ¿qué estaría en la mente de Judas? Entraría en una situación de crisis emocional, existencial, preocupación, remordimiento. ¿Qué bola de pensamientos y de qué magnitud sería el estrés que manejar él? No deja Ahorita eso, no aquí nos podría decir. Y ok, precisamente ahí, Alejandro, específicamente, ¿qué sucede? pero tienes que Ahorita poner no, esto. Ahorita Ajá. le pedimos, les voy a cortar porque vamos a un corte comercial. Ahorita Ok, regresamos. perfecto. Fortaleza en la familia y en la sociedad es la mujer. De su bondad nacen valores y virtudes para enseñanza de otros. Por eso, CCBM Master Seminary te invita a ver Mujeres de Hoy, para aquellas mujeres que buscan crecer y marcar la diferencia en su comunidad. Todos los viernes a las 10 de la mañana aquí en tu canal. Historia. Israel. Biblia. Para comprenderlos, CCBM Master Seminary te invita a conocerlos. Todos los domingos a partir de las 8 p.m. en Hoy en la Historia. Continuamos con nuestra charla. Decían estamos hablando de Judas. Sí, Bueno, cuando estamos hablando de Judas tú tienes mucha razón en lo que estás diciendo, pero tenemos que verlo en una escaleta de tiempos. sí. Okay, cuando digo una escaleta de tiempos es de que cuando él estaba ahí, sí, Jesús dijo que estaba pronosticando o estaba testificando de Diciéndole. una profecía que había y que iba a suceder. Ahora, por un lado, ninguno de ellos sabía quién era o qué iba a pasar. efectivamente. Y tú puedes asumir de que Judas lo sabía. Pero yo te aseguro que Judas tampoco sabía qué onda, No. qué es lo que estaba pasando en ese momento. Sí. Pero en la mente de Judas era, ¿cómo puedo empujar a este hombre? Sí, ¿Cuánto has pensado en eso? sí, exactamente. Y muchas veces nosotros le decimos a Dios y de la misma manera, ¿cómo lo puedo empujar a Dios para que me dé esto? O para que se logre eso. Y tú dices, es que sí va a pasar y que tienes todos los acontecimientos a tu alrededor de que algo está haciendo Dios por ti. Queremos acelerar el Y proceso. lo queremos Así es. acelerar el proceso. Entonces, aquí en la mente de Judas, hay eso, y sabemos eso por lo que pasa después, Primeramente, él dice en su mente, no está tan atento de que, pues yo soy el que lo va a traicionar, ¿no? En su mente, en su mente está, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo Ahora- creo que Judas no se imaginaba la magnitud, ¿verdad? Que representaba que él fuera el que lo iba a traicionar. A lo mejor él pensaba y decía, no, ¿sabes qué? Pues lo voy a entregar. Pero no sabía lo que venía después. Pero, ¿cuál era su intención de entregarlo? Sí. Eso es lo que yo les preguntaría. ¿Cuál era la intención de entregarlo? Dicen, es que regrésate. Fue una negociación. Es una negociación. Voy a obtener 30 piezas. 30 monedas. Pero si él seguía en el ministerio como lo estaban haciendo, pues él recibía más ganancia, porque seguían dando donaciones, vamos a ponerlo así, seguían ofrendando, le seguían dando cosas a Jesucristo. Él iba a continuar. Él iba a continuar. Pero ¿por qué cortarlo? ¿Por qué lo tenemos que cortar?
¿sí? Está bien hecha tu pregunta, ¿no? Pero la respuesta incurre a otra pregunta. ¿Okay? ¿Por qué lo entregó? Ahora, tú me puedes decir, y lo podemos hacer de una forma muy escolar, ¿okay? Porque estaba profetizado. O muy teológico. Muy teológico. Pero la pregunta es, sí estaba profetizado. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué se les viene a tu mente? ¿Qué estaba intentando hacer? Solamente mencionar lo que, o sea, y reiterar, ¿no? Había algo que él tenía que cumplir, porque ya tenía hablado y con los líderes religiosos. ¿Habría alguna aspiración de él para algún otro cargo? ¿Habría intenciones en su corazón de quizás, pues si no se hace aquí, pues se hace allá? Pues, pero había esa negociación, ¿no? Tienes que recordar esto. No había una negociación en absoluto. Pues nada más las monedas. No es de que él fuera los que tenemos. Ahora sí que lo voy a decir así, para todos los que estamos en esta mesa. Nos tenemos que quitar ese chip. Porque de que muchas veces lo vemos porque o está escrito o lo vemos de una forma religiosa o pastoral. Y no salimos de eso. Pero aquí la pregunta, cuando tú dices, ¿que hubiese una negociación? No. ¿Por qué podemos asegurar que no había una negociación? Es simplemente porque la Escritura nos dice que él fue con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote le está preguntando, por decirlo así, ¿nos lo vas a dar? Sí, y él dice, pues sí, ¿pero qué me vas a dar? Esa es la única negociación que hay. No hay una negociación de que si te lo doy, tú me vas a poner en una posición. No, solamente hablaba de esa negociación. Nada más. Ya la entrega. Pero ¿qué había en su cabeza? ¿Qué hubiera en tu cabeza para lograr tu objetivo? Es lo que tenemos que pensar. Muchas veces no pensamos eso cuando tenemos la urgencia de Dios. No pensamos en qué pasos y qué es lo que debo de esperar porque nos quedamos así como que Dios lo va a hacer para ver cuándo y a ver si te apuras y a ver qué hago para que sea más rápido. No. No vemos qué pasos debemos de tomar. Y es lo que le está pasando a Judas. Y te voy a decir por qué sabemos eso. Primero sabemos que lo que está esperando Judas es de que yo te doy un empujoncito para que te corones. Porque solamente hay dos cosas que pueden suceder aquí. ¿Que te corones? Vienen a arrestarte, o te coronas o te dan cuello. Y si te coronas, pues yo salgo ganando. ¿Sí? Y si te dan cuello, eso no lo pensó él. Él simplemente pensó, tiene que coronarse. A eso vino. Le va a dar un empujoncito. Para que alguna de las dos cosas ocurra. Para que para que una sola ocurriera. Él no estaba pensando en él tenía esas aspiraciones. Sus aspiraciones de que él se va a coronar. Perfecto. Si Pedro, en el otro lado, y sabemos eso por la pelea, ¿por qué se atreve? ¿Tú crees Pedro, pescador, que tenía temperamento y todo lo que tú quieras hablar, sí lo tenía? Pero ¿tú crees que Pedro estaba pensando en sus 5 sentidos el cortarle la oreja a uno de los herodianos? Ya no digas a uno del ejército de los sumos sacerdotes, pero de los herodianos, cortarle la oreja y ¿qué? Lo iban a recibir como que hizo algo grandioso, como que David le tiró la pedrada a Goliat y lo tiró. No. Él no estaba pensando en eso. Él estaba pensando de que si yo lucho y le demuestro que estoy con él, ahorita se va a coronar y ya la hice. Voy a ser su preferido. Es lo que tenemos que pensar. Sí. Para nosotros poder regresar a nuestra vida y ver por qué lo está haciendo Jesucristo. En ese momento, ¿qué era la aspiración de Judas? Empujar a Jesucristo a coronarse. Por eso nos dice la Escritura que después de eso, cuando él se da cuenta de que Jesucristo es arrestado y condenado a morir, él se da cuenta de que la regó. Entonces por eso llega un remordimiento, no de culpabilidad, pero no de arrepentimiento.
Porque él sigue pensando, este hombre ahora ya no piensa que no va a ser un rey. Está pensando, me traicionó. Él debería haberse coronado y me traicionó. Por eso no hay un arrepentimiento y muchas veces nos pasa eso a nosotros. ¿Ok? De que nosotros mismos, ok, si no lo hizo Dios, ok, porque no me satisfajo, ¿sí se puede decir? Satisfizo, ok, pues es la culpa de Dios, de que mala onda de Dios. Y es lo mismo, a mí no hay un arrepentimiento. Judas no lo tuvo, ok, nada más dijo, este cuate me traicionó. No era el Mesías, cuando él sabía que era el Mesías. Sí, sin embargo, porque no hizo lo que él esperaba. Por eso la Escritura nos dice que él fue y se suicidó. No tenemos que ver esas dos vertientes, ¿ok? Y entonces, ¿en cuál vertiente estás tú? ¿O estás en la que voy a esperar y voy a tomar los pasos para lograr lo que debo de lograr en esta vida, en los ojos de Dios y en lo que yo quiero o deseo lograr que sea en la voluntad de Dios? ¿O voy a tomar un camino corto para que Él me responda? Y si no me responda es porque no es Dios. Que fue el que tomó a Judas. Que fue el que tomó Judas. Una salida. ¿Sí? Pero no sé no sé si eso más o menos contesta tu pregunta. No, sí, también a lo que me refería era que como Judas no tenía en mente, o sea, todo lo que iba a suceder, no sabía las consecuencias que esto iba a traer. Entonces, pues como ya lo mencionaba, ¿verdad? Esto ya estaba profetizado, pero también no vimos lo que Judas tenía en su cabeza, si lo hacía o no lo hacía, si era el tiempo de, no era el tiempo de. Entonces, yo creo que los actos que se cometieron durante ese periodo, pues fue ahora sí que el empujón para que se cumpliera la siguiente profecía. Pues es un empujón, sí. Pero lo que queremos hacer es quitarnos ese chip de teólogos. Sí. ¿Sí? Porque nada más decimos se cumplió la profecía. Y tú, como tú muy acertado lo estás diciendo, ¿ok? Lo empujó para que lo siguiente se cumpliera. Todo está muy bien. Pero la pregunta de Dios hacia nosotros es, ¿por qué lo hice? ¿Sí? Es lo que quiero que entendamos. No es como diciendo Dios, como si Él lo estaba diciendo, es lo que quiero que entendamos. Ok, en la mente de Judas no había un no va a ser rey. En la mente de Judas era va a ser rey, punto. Cuando no lo fue, me traicionaste. Yo no soy el que te traicionó a ti. Yo no soy el que quedó mal. Exactamente, porque si él hubiera pensado, yo te traicioné a ti, ¿ok? Él hubiera dicho, perdóname, Señor, por haberte traicionado. Pero lo único que él pensó fue, mandé a la horca a un hombre inocente. ¿Sí? No fue, perdóname. ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos en una situación teológica, queriendo o sin querer, ¿ok? Y vemos a la otra persona enfrente de nosotros y pues yo sigo estando correcto. Tú sigues estando mal, pero pues, ok. Así son las cosas. La pregunta es, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, tú estás correcto. Es como ¿cuál sería tu explicación acerca del sudor de Jesucristo? De que tuviera un sudor en su arresto, lo vimos, ¿ok? De sangre y agua. ¿Qué es lo que ocasionó eso? Bueno, como ya sabemos, pues la pasión física de Jesús comenzó en el huerto, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní. Y a este hecho que se combina sudor y sangre, ¿verdad? Podemos llamarlo así, que aún en la actualidad pues existe mucha controversia si es que en verdad sucedió o no pasó, pero esto se le llama hematohidrosis. ¿Sí? La hematohidrosis se da cuando cuando el cuerpo se somete a mucho estrés.
Esto se atribuye también a el cuerpo se debilita y se da una congestión de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, esos vasos sanguíneos se congestionan tanto y se da un aumento de presión, y junto con ese aumento de presión se da la congestión y provoca que lo que viene siendo, se den pequeñas hemorragias faciales. Entonces, eso hace que se vaya combinando el sudor y la sangre. Entonces, dentro de esos mismos poros, pues va sacando sangre. Se dice que se perdieron alrededor de 150, 200 mililitros de sudor con sangre, ¿verdad? De tanto sufrimiento que estuvo viviendo Jesús en ese periodo. También se menciona que pues no se le rompieron ningún hueso. Se dañaron sus articulaciones, creo que lo menciona como coyunturas. Sí. Se dañaron sus articulaciones para poder lastimarlo, pero a pesar de tanto trauma que sufrió, lo único que se rompió fue piel. Fue piel y las articulaciones. Pues estamos hablando ya, nos estamos adelantando a su juicio, ¿no? Que es una cosa de las que vamos a estar hablando después de esto. Pero como tú bien lo dices, el sudor que se convirtió en sangre era más que nada por la presión, ¿no? Que él tenía. La presión que se generó dentro de esos, ¿cómo explico? Sí, en su cara, ¿no? Generó mucha vasodilatación y eso hizo que la misma presión aventara la sangre. ¿Y a qué nos imaginamos que sucedía esa presión? Pues, como lo mencioné, puede ser el mismo estrés al que se sometió. Yo creo que pues el hecho de saber que vas a morir, que no es algo sencillo para uno, vivir lo que él vivió tampoco es sencillo, ¿no? Es una forma de a lo mejor de él reflejar ese estrés, y fue de esa forma, ¿no? Podemos decir también que a lo mejor hay gente, ¿no? que por el mismo estrés sangra de la nariz, hay gente que suda, hay gente que tiembla. Entonces, en verdad no sabemos si eso fue lo que causó. Entonces, se dice que sudó sangre, gracias a efecto que se le dio en su piel. Así es. No, pues eso es increíble, ¿no? Y también, pues, yo creo que el pensar, ¿no? De que, pues, nací para morir. Así es. Yo creo que cuánta gente puede decir eso, ¿no? O cuánta gente se atrevería a decir eso, porque yo creo que todos los que nacimos para vivir, ¿no? Y él nació sabiendo que nacía para morir, y para morir por aquellos que no lo pelamos. Sí, bueno, es que este tipo de fenómenos se dice, de acuerdo a tú que eres el experto en esto, se dice que es un fenómeno que se desarrolla en las personas que tienen la certeza de que van a morir o que están condenados a muerte. Se han dado los casos también en otras personas. Y pues que históricamente lo escribió en la persona de Jesucristo el escrito del Evangelio de Lucas 22:44. Entonces creo que no es extraño que Lucas describiera esto por este interesante detalle que es importante mencionarlo como bien lo hiciste. Pero pues se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Esta es una historia apasionante que vamos a continuar el día de mañana. Entonces, fíjate que, perdón que te interrumpa, antes de que cierres, Blanquita, yo quisiera dejar, y no sé ustedes ahorita hagan sus comentarios, pues dejar esa incógnita, ¿no? En tu mente. La incógnita de si eres seguidor y qué es lo que esperas de Jesucristo. ¿Y qué significa estos días para ti? ¿Significan el saber más de Él? ¿Reafirmar un compromiso? ¿O simplemente es un día festivo más? Sí. Un día en la playa,
o un barbecue en la casa. Sí. Aunque tengamos esta pandemia hoy día, ¿qué significa para ti? ¿O qué puede significar para ti estos días? Así es, hay que reflexionarlo, ¿verdad? Y pues nos despedimos, doctor. Solamente terminar con un pasaje de la Escritura, allá en Lucas capítulo 22, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me quedo con esto y haciendo un contraste, deseo en mi corazón seguir permitiéndole a Dios que haga su voluntad en mí y no adelantar los procesos, porque en su tiempo Dios lo tiene, en su soberanía. Quisiera decir que me imagino lo que pasó el Señor Jesús, pero en mi mente y mi corazón es incapaz de hacer eso. Lo que puedo decir es que es un gran ejemplo para mi vida, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Claro que sí. Yo creo que deberíamos también de quedarnos con el hecho de pensar qué significó todo esto para nosotros. Hay que reflexionarlo. Como lo comentaba el doctor, no nomás son vacaciones, no nomás es un día de playa, no nomás es un día de carne asada, o ir a comer pescado, o sírvame las lentejas, o la comida, ¿verdad? La comida de Cuaresma. Creo que todo tiene un significado, y hasta que en verdad no vemos la palabra de Dios, te das cuenta que en verdad hay un porqué. Entonces, los invito también a reflexionarlo, a darle una ojeada a la Biblia, y que analicen por qué pasó todo esto, qué beneficio me trae, y otra cosa sería, si creo o no creo, qué mensaje Dios me está dando para en verdad creer. Y hacer el exhorto también, Sí, también. que estudiemos, que escudriñemos la palabra, porque el mismo Señor lo indica. Y pues con esto nos despedimos y nos vemos mañana. No dejen de ver este programa, que estábamos y continuaremos con el enlace que tenemos en Jerusalén con nuestro reportero de la noticiero. A las 7 de la noche. ¿Ficción o verdad? Mañana te esperamos aquí a las 7 de la noche para que continuemos. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué significaba lo que dijo Jesucristo? ¿Ok? Cuando estaba en el jardín. Y creo que con eso... Decimos todos, bendiciones. Nos Dios nos despedimos. los bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana.